proceso de contratación. Es el vértice, dice, del derecho público, prevalece sobre todo el orden jurídico que contiene el derecho público. En consecuencia, no es posible aplicar otras normas que no sea la ley y su reglamento para los efectos de desarrollar el proceso de contratación. A lo largo de estos años, cuando revisamos aquellas resoluciones, pronunciamientos del órgano rector de las contrataciones del Estado, nos percatamos cómo para solucionar una deficiencia o una irregularidad, los que tienen competencia para solucionar dichas deficiencias o irregularidades acuden de inmediato a otras normas del derecho público, cuando la propia ley la resuelve. Entonces, lo primero que debe conocer o debe saber el funcionario público es que la ley de contrataciones y su reglamento se aplica para el desarrollo del proceso de contratación. Y solo cuando ésta no regula o existe un vacío legal, se recurre al derecho público y al derecho común, siempre que sea aplicable al derecho que regula el proceso de contratación. Entonces, está claro que la ley y su reglamento regula el proceso de contratación. Ninguna otra ley, salvo que la ley de contrataciones y su reglamento no regulen el tema que vamos a solucionar. Y si el derecho público no lo regula, se acude al derecho común, y solo cuando las normas del derecho común sean compatibles con la solución del problema. Disculpen ustedes, voy a parar. Entonces, creo que este tema, para resumir, se reduce a que la ley y su reglamento son los únicos instrumentos que se aplican en el proceso de contratación. Entonces no recurramos a la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general, si antes no hemos revisado la ley y su reglamento. Obviamente, a lo largo de la aplicación de la ley de contrataciones, ya nos han internalizado esta forma de solucionar las deficiencias y las irregularidades del proceso de contratación. Entonces, por lo pronto, eso hay que recordar. Y a propósito de la especialidad de la norma, también a lo largo de estos años lo que se ha tratado es de internalizar en el funcionario público y en aquellos interesados en conocer el proceso de contratación, que este proceso es esencial dentro de las contrataciones del Estado. Los explicamos.
El proceso de contratación no es sino un mecanismo procesal de otro gran proceso. Por lo tanto, no es esencial. Es un mecanismo procesal. ¿Y cuál es ese otro gran proceso? O el proceso esencial. El proceso presupuestario. Entonces, lo que uno escucha en exposiciones, lo que uno escucha en todos los cursos que se dictan, es que este proceso de contratación viene a ser un proceso esencial. Cuando no es así, es solamente un mecanismo procesal de aquel gran proceso presupuestario. En consecuencia, el proceso presupuestario es el proceso esencial, porque en base a este proceso es que se desarrolla la contratación del Estado, usando como mecanismo el proceso presupuestario. Obviamente requiere de mayor explicación, pero los que manejan el proceso presupuestario saben que las fases de este están circunscritos ¿a qué fases? A la programación, formulación, ¿qué más? Aprobación, ejecución, evaluación y control. Vean ustedes cómo es que incluso el proceso presupuestario comprende fases o etapas de la misma forma, sistemática, ordenada, precursivamente. Entonces, cuando hablamos del proceso de contratación, estamos hablando de derecho presupuestal. Y si hablamos de derecho presupuestal, tenemos que concluir que para interpretar las normas que regulan el proceso de contratación no cabe interpretaciones distintas a la semántica y gramatical, principio de legalidad. Es decir, ninguna otra técnica de interpretación del derecho es tolerada por el derecho presupuestario, sino la semántica o gramatical o principio de legalidad. Por eso es que en el derecho presupuestal existe un gran principio que se aplica incluso o que se aplica al proceso presupuestario. Dice que el resultado óptimo de una gestión no exime de responsabilidad a quien ha inaplicado la ley. Y esto se explica de una forma un poco más burda. Si, por ejemplo, un director de una determinada entidad de pronto consigue un buen proveedor que quiere venderle 20 vehículos cuyo costo en el mercado asciende, por decir, a $10,000, y por alguna razón sentimental, le dice: oye, yo te los voy a vender a $2,000 porque en realidad
yo tengo una sobreganancia y esto ya para mí es un problema. O tengo cualquier otro problema, pero quiero deshacerme de estos vehículos perfectamente importados, desarbanados, son míos, acá está la prueba. Y el director de esta entidad se aloca y dice y saca dinero de cualquier parte y los compra. Al día siguiente reúne al personal y también, por supuesto, al jefe de control de bienes o de almacenes, etcétera, para darle de alta, y está iniciando su discurso cuando la policía ya lo está arrestando, porque no siguió las actuaciones administrativas que exige la ley para la contratación pública. Entonces, cuando hablamos de proceso de contratación, estamos hablando de un mecanismo del proceso presupuestario. Y cuando hablamos del proceso presupuestario, estamos hablando de derecho presupuestal. Y si hablamos de derecho presupuestal, no puedes aplicar ninguna técnica de interpretación que no sea aquella relacionada con la semántica y gramatical, que se sintetiza en principio de legalidad. Ese es otro concepto que debemos internalizar. Entonces, cuando hablamos de proceso de contratación, no se olviden que estamos hablando de proceso presupuestario. ¿Hay alguna duda sobre esta conclusión? En todas. Programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control, ni hablar, ¿no? Pero no se preocupe, cuando empecemos a desarrollar cada una de estas actuaciones administrativas, obviamente con la limitación del tiempo que tenemos, vamos a tratar de entender ese tema. Por lo pronto, ustedes internalicen este cuadro. Si internalizan este cuadro, probablemente ya no necesitan que sigamos conversando. Entonces, ya no en sus conversaciones van a tener la brújula para poder desarrollar la misma. De lo contrario, cuando alguien nos habla de proceso de selección, no sabemos ni en qué, si es una fase del proceso de contratación, o cuál es su fase, por qué se derivó en proceso de selección. Es decir, nos concentramos en puntos fijos y pretendemos dominar, por ejemplo, el proceso de selección, y no sabemos de dónde nació el proceso de selección. Entonces, esto es importante. Si quieres ser árbitro, que es el boom del momento, tienes que conocer el proceso de contratación. Si no, te vas a sentar como otros tantos árbitros que son doctos en el derecho común, pero no saben ni por qué están sentados ahí. Y aplican para solucionar las controversias barbaridades. Porque las controversias que se derivan del proceso de contratación más de la ejecución contractual tiene que ver con el proceso de contratación. Si solucionas defectuosamente la controversia, vas a distorsionar ese proceso de contratación. La solución de una controversia en una ejecución contractual no es sino poner a derecho aquellas actuaciones administrativas defectuosas o irregulares para darle forma a ese proceso de contratación que la ley ya diseñó.
Pero si vas a ir docto en derecho común o docto en arbitraje,